días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos vean. Somos El Elemento Delictivo, un podcast. El día de hoy les hablo Camilo López. También me acompañan. Alejandro Rondón, soy estudiante de la Universidad Libre Sección de Cúcuta, soy el monitor de Derecho Penal y me encuentro junto con mi compañero Santiago y Camilo. Sí, así es. Mi nombre es Santiago Castilla, soy estudiante activo del pregrado de Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá. Igualmente cumplo funciones de monitor de esta jefatura de Derecho Penal. Y bueno, hoy estamos acá para sostener una conversación en torno a diversos temas en materia penal. Bueno, y como yo decía, pues yo soy Camilo López, soy de cuarto semestre de la Universidad de los Andes, también de Derecho, obviamente, y también pues cursé 5 semestres en la Universidad Libre. Bueno, ahora pues sería pertinente explicar cuál es la finalidad, por qué estamos acá, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí tres estudiantes de Derecho haciendo un video de YouTube y un podcast? En sí mismo, este es un podcast que, como bien se logra denotar, es un podcast de contenido jurídico, especialmente en temas de derecho penal. Vamos a hablar sobre diversas temáticas, ya sean casos, como es el caso del video de hoy, sentencias, decisiones, explicaciones, y finalmente pues hacer videos un poco más didácticos, saliéndonos un poco de lo típico que hablamos de derecho penal, de casos, sentencias o cosas tan rigurosas. Como por ejemplo, y es un tema que hemos venido barajando, hacer videos como por ejemplo, ¿cómo sería la tipificación penal de John Wick en Colombia? ¿Cómo respondería penalmente? Bueno, ese es un caso de la vida real, pero yo qué sé, Ted Bundy o por ejemplo, o muchos otros casos como para hacer un poco más entretenidos los videos, por así decirlo. Entonces es como entender un poco los tipos de videos que queremos hacer. Ahora pues hablar un poco como de las finalidades o que queremos hacer con esto, ¿cierto? En el mismo sentido y teniendo en cuenta que no nos vamos a desapegar del todo de esa rigurosidad jurídica que entorna la materia penal, queremos también un poco suavizar de alguna forma como tratamos diversos temas con el fin de que cualquier persona, que este tipo de podcast o video sea para cualquier audiencia, ¿sí? Entonces, básicamente esto es derecho para dummies, específicamente en materia penal, y pues esa es la finalidad de este video, de este podcast, y esperamos pues que sea de su agrado. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso Colmenares, más específicamente sobre la sentencia que salió este 15 de abril de 2026, SP 189 del 2026 para ser más concretos. Y pues lo que queríamos hablar más allá era de qué trata como el caso, pero no solamente qué pasó esa noche, sino también pues qué pasa cuando la verdad que la sociedad quiere conocer pues no logra convertirse en una verdad judicial por falta sea de eh, errores en la investigación, una acusación que esté mal planteada o que no haya una prueba suficiente. Remontándonos a los hechos base del caso, tenemos que remontarnos a la noche del 31 de octubre de 2010. Luis Andrés Colmenares estaba en una fiesta con sus amigos, en una fiesta de Halloween evidentemente, y para hacer el cuento corto, básicamente en la madrugada ya del 1 de noviembre, apareció muerto en el Caño del Virrey, un caño que está al norte de la ciudad de Bogotá. Cuando se le hicieron los exámenes, se determinó que encontraron fracturas en el rostro y en el cráneo y la causa de la muerte fue por sumersión en medio líquido. En ese sentido, la fiscalía lo que sostuvo inicialmente es que Luis Andrés había fallecido por víctima de una golpiza, que fue abandonado en el caño y que Laura Moreno había participado distrayendo a las autoridades y desorientando la búsqueda. Digamos que en razón de los hechos manifestados acá por mi compañero, la Fiscalía General de la Nación, obviamente, con base en esa hipótesis descrita por él, inicia una investigación y se instaura esta etapa de la imputación el 7 de octubre del año 2011, prácticamente un año después de los hechos acontecidos. La fiscalía pues imputa a Laura Moreno y a Jessy Quintero. A Laura Moreno le imputa por homicidio agravado y a Jessy Quintero le imputa por falso de testimonio o encubrimiento. Eh, en esta primera instancia, el juzgado 11 penal del circuito de Bogotá emitió una sentencia con una decisión absolutoria, esto el 21 de febrero del año 2017, y la razón principal es que el juzgado concluye, en virtud del material probatorio anexado al proceso, que la muerte fue de carácter accidental y no homicida. Es decir, no se pudo probar esa principal hipótesis que sostenía la fiscalía de que Luis Andrés Colmenares había sido golpeado
con posterioridad dejado en el caño y que Laura Moreno había ocultado o digamos intervenido para que no se encontrara el cuerpo del mismo, ¿sí? Finalmente, pues surgieron algunas discusiones respecto de esta decisión y por lo tanto se apela a esta decisión emitida por el juzgado 11 penal del circuito de Bogotá. Conectando, siguiendo con la idea de lo que venía comentando mi compañero Santiago, hubo una apelación de la sentencia de primera instancia, por lo cual el Tribunal Superior de Bogotá decidió o falló confirmando el fallo de primera instancia, pero por motivos distintos. En el caso de Laura Moreno, mediante la tesis de la duda razonable en contravía de la primera instancia, donde se confirmó la muerte accidental, mientras que en el caso de Jesse Quintero, lo que se declaró fue la prescripción de la acción penal por parte de la Fiscalía. Que la prescripción de la acción penal, de manera pues bastante simplificada, es la pérdida de la oportunidad que tiene la Fiscalía para acusar a una persona por ciertos delitos. ¿Cómo opera este término? Básicamente, la Fiscalía cuenta con la oportunidad de la pena máxima, porque como bien se sabe, dentro del el derecho penal existe el Código Penal, el cual en su parte especial establece cada uno de los delitos y ahí mismo establece cuáles son las penas, una pena mínima y una pena máxima. Para contabilizar el término de prescripción, lo que tiene que tomarse en cuenta es la pena máxima. Es decir, la Fiscalía cuenta con un periodo de, por ejemplo, un delito que tiene 12 años, como pena máxima cuenta con los 12 años para llevar a cabo la acusación de la persona. ¿Cómo se interrumpe este término de prescripción? Este término de prescripción se interrumpe mediante la imputación, que la imputación es el acto formal de vinculación de una persona dentro del proceso penal. Ahora, ¿qué pasa después de que se interrumpe el término? El término después de que se interrumpe es básicamente un vuelve a empezar, es retrotraerse y reiniciar el cómputo del término, pero de una manera diferente, ya no por la totalidad de los 12 años, sino por la mitad de la pena máxima, que en este caso en un delito de 12 años máximo serían 6 años. Ahora, el caso pues, de Jesse Quintero, como bien se dice, estuvo prescrito porque no hubo una sentencia ejecutoria dentro del término que estaba prescrito para el delito por el cual estaba siendo acusada, mientras que Laura Moreno existió la duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? En términos bastante sencillos, es básicamente un fallo o una insuficiencia para llegar al nivel de conocimiento exigido para condenar a una persona. Para que una persona sea condenada en Colombia tiene que haber un nivel de conocimiento más allá de toda duda razonable, como bien dice el nombre de la falla. Esto que significa que toda persona, como bien se sabe aquí en Colombia existe, bueno, en muchos de los sistemas penales del mundo existe la presunción de inocencia, por lo que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto lleva a que tienen que haber unos estándares de prueba que logran demostrar inequívocamente que la persona ha sido culpable o tiene responsabilidad penal dentro de una actuación, lo cual, como se va a ver durante el largo de todo este proceso, no sucedió en el caso de Colmenares. Bueno, haciendo una breve introducción, ya pues estando a cargo la Corte Suprema de Justicia, sale eh, la sentencia SP 189 del 2026. Esta sale el 15 de abril de 2026, hace nada. Como resumen, pues básicamente los recurrentes, los cuales eran el apoderado de las víctimas, es decir, los abogados de la familia Colmenares y el Ministerio Público, pedían que se casara la absolución y que se condenara a Laura Moreno. Es correcto, luego de que los recurrentes, como lo mencionó Camilo, el apoderado de víctimas y el Ministerio Público hicieran esa solicitud de casación y en su lugar se revocara y se emitiera un fallo condenatorio, empieza a estudiar, digamos, este caso y, digamos, de alguna forma sistematiza a lo que va a hacer referencia. En primer lugar, hace un estudio de lo que es la adecuación típica o punitiva y algunos cambios de teoría del caso que surgieron a lo largo del proceso. Yo planteo que este es uno de los pilares axiales de esta sentencia de casación y entonces vamos a hacer un estudio pues de lo que fue en principio esa teoría de la fiscalía. La fiscalía acusó pues a Laura Moreno, como lo dije, digamos como coautora impropia del delito de homicidio agravado y la tesis era que hubo un acuerdo previo de que hubo un homicidio y de que terceros golpearon a Luis Colmenares. ¿Cuál fue su aporte esencial dentro de la figura de la coautoría? Evitar o interrumpir de alguna manera que los agentes de policía, los bomberos, llegaran específicamente al lugar donde estaba el cuerpo de Luis Andrés Colmenares y donde con posterioridad falla, ¿sí? La Corte dice y detecta un problema puntual y es que la Fiscalía no se encargó en ninguna etapa procesal pertinente de explicar de manera correcta pues ese acuerdo criminal, quiénes fueron los autores
y cuál fue ese aporte esencial de Laura. Eh, Porque lo que ellos manifestaban era una simple hipótesis. Como sabemos, cada hipótesis emitida, ya sea por la Fiscalía o por la defensa, debe estar respaldada por elementos materiales probatorios eh, que tenían que ser vinculados pues, al proceso en la etapa pertinente, cosa que no se hizo por parte de la Fiscalía y pues esto termina beneficiando obviamente a la defensa por el principio de indubio pro reo, pues esa duda razonable que ya el compañero Alejandro lo había explicado con anterioridad. Bueno, continuando con lo que venía diciendo mi compañero Santiago, hubo un error por parte de la Fiscalía. Sin embargo, como vamos a ver durante todos esos apartados, final de la sentencia y durante nuestras opiniones al final, hubo más de un error, hubo varios en realidad. ¿Cómo es el que vengo a expresar en este momento? ¿Qué es el cambio en la calificación jurídica de Laura Moreno? Algo de lo que nos podemos dar cuenta, creo que los tres cuando estuvimos conversando acerca de la sentencia, es que durante varias etapas del proceso se cambió la calificación de Laura Moreno con diferentes hipótesis. Sin embargo, la sentencia hace bastante énfasis en una, que es el delito de homicidio por omisión impropia. ¿Qué es este delito? El delito de homicidio por omisión impropia lo que pena básicamente es que una persona la cual tiene una posición de garantía, una posición de evitar un resultado antijurídico respecto a otra persona, no lo hace. Tiene la responsabilidad de evitar de que una persona muera, por ejemplo, y no actúa, y su omisión, como bien dice el delito, es la que lleva a ese resultado que era evitable y que se le está obligado a evitar. Ahora, por parte de Laura Moreno, ¿qué es lo que se presuponía entonces para ese delito? Se presuponía que ella era la última persona que estuvo con Luis Colmenares, que sabía el ataque, que tenía el deber de ayudarlo, entre otras cosas. Lo cual teóricamente no estuvo demostrado en ningún momento siquiera la posición de garantía durante el proceso. Y lo que es más grave todavía es que uno pensaría, hey, ¿cuándo sucedió? ¿Desde el principio del caso? No, es una idea o es algo que se menciona entre los alegatos de conclusión del fiscal en la audiencia de juicio oral en primera instancia, lo cual, como se va a mencionar posteriormente, no tienen mucha validez debido a que viola el principio de congruencia. Finalmente, con estos alegatos que incluye los recurrentes dentro de la demanda de casación, el recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia, en su trabajo juicioso, digamos, al expediente, solicita a la Fiscalía como no recurrente que emita su concepto y su opinión. La Fiscalía General de la Nación emite su concepto en los siguientes términos. Sí, en efecto. Pues como decía, y primero, para contextualizar qué es un recurrente, pues básicamente es la persona o bueno, la parte que presenta un recurso o una impugnación en contra de una decisión judicial. ¿Qué hace? Pues dice yo no estoy de acuerdo y pide que un juez superior la revise, en este caso pues la Corte Suprema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Fiscalía ante la Corte? Pues dijo que primero sí podía haber un homicidio, pero que no podía condenarse a Laura. ¿Por qué? Porque primero, la acusación original fue por coautoría impropia y segundo, porque nunca se formularon hechos jurídicamente relevantes de comisión por omisión. Tercero, que cambiar eso en casación violaría el principio de congruencia. Entonces, pues la Corte termina cogiendo esa visión. Es pues bastante interesante de eso que dice Camilo porque se ve como tanto en casación como en primera instancia hay el mismo fallo en el tema de la congruencia, ¿no? Uno dentro de la audiencia de juicio oral y el otro a la hora de sustentar el recurso de casación. Es decir, o sea, es importante como siempre la parte acusadora recae en un error. Sí, finalmente, digamos que se puede dilucidar que dentro de este proceso hubo un sinfín de errores por parte de la Fiscalía en tema de calificación jurídica, en tema probatorio. Entre ese tema probatorio podemos determinar la principal necropsia y la posterior exhumación que se realizó, digamos, a favor de la Fiscalía por sus técnicos, ¿sí? En materia criminalística. La primera necropsia que se le realizó a este cuerpo fue realizada por Pilar Rodríguez, una médica forense, y las conclusiones de ella en síntesis fueron que la muerte fue por sumersión en medio líquido y que era compatible con una caída accidental. De una u otra forma, era un poco contradictorio con la tesis que tenía la fiscalía. Posterior a esto se realiza una exhumación por parte del perito Máximo Duque y este, por lo contrario, sostuvo que hubo múltiples fracturas, lesiones incompatibles con una caída y algunos signos de agresión. Por lo tanto, su conclusión fue una tesis homicida. Digamos que en principio había
había una contradicción entre estos dos peritos. Sin embargo, la defensa impugnó de alguna manera que estos procedimientos habían surgido, digamos, con un error de su procedimiento. Sí, claro, como viene diciendo Santiago, pues la palabra más importante de todo esto es el error, porque es lo que más pasó durante el caso, errores y errores y errores consecutivamente por parte de la fiscalía. Realmente, para explicar todos estos errores, tendríamos que entrar dentro de técnicas médico-legales que, primero, siendo sinceros, no manejamos y que, segundo, pues no vienen al tema didáctico o la forma que tratamos de explicar el video, básicamente. Sin embargo, lo importante de esto es entender que hubo unos errores dentro de los procedimientos, dentro de los protocolos con los cuales tenían que llevarse a cabo la necropsia y la exhumación, los cuales llevaron a que de una u otra manera no se cumpliera la cadena de custodia, es decir, no se preservaron las evidencias como tenían que haberse hecho, lo cual llevó a una consecuencia que es lo más importante de todo esto. Todo eso pierde valor probatorio, porque no se siguen los procedimientos y las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios se ven comprometidos absolutamente. Igualmente, habiendo entendido esto, pues ya creo que dimos bastante contexto de varios errores que hubo ahí. Sin embargo, no, pues, no podemos obviar el hacer la síntesis final de todos los motivos que llevaron a la resolución que se pronunció el 15 de abril del año 2026. Yendo ya hacia el final, en la casación se determinaron tres causas para una imposibilidad jurídica y probatoria de condenar a Laura. Primero, pues el problema de congruencia. La fiscalía acusó por coautoría impropia, pero terminaron pidiendo una condena por omisión impropia. Lo que dijo la Corte es que pues no se puede cambiar el núcleo fáctico en esta etapa y que violaría defensa y debido proceso. Como segundo punto que se determinó, se dijo que había una deficiente estructuración de la acusación. La Corte pues fue bastante dura con la Fiscalía, fue bastante crítica y dijo que primero nunca hubo una hipótesis clara, que mezcló indicios con hechos jurídicamente relevantes, que cambió teorías constantemente y que formuló cargos sin un apoyo suficiente. Y por último, pues también hubo una persistencia de duda probatoria, porque la Corte no encontró una prueba concluyente de homicidio. Pues como bien dice Camilo, con estas tres síntesis se da como la conclusión de por qué la Corte igualmente se mantiene en la posición de la duda razonable, que es básicamente la razón fundamental de entender por qué Laura Moreno no fue condenada a lo largo de esta sentencia. Ahora vamos a empezar con el apartado de las críticas, un apartado un poco más personal por parte de los tres acerca de lo que pasó en la sentencia. No sé si de pronto alguno de ustedes quiera dar una idea inicial, alguna idea que tengan, alguna conclusión que quieran dar. Bueno, yo creo que primero pues hay que ser obvios, ¿no? O sea, yo creo que la crítica más fuerte y que también se la hace a la Corte Suprema, a la Fiscalía, no es tanto que no tenga razones para investigar una posible hipótesis de homicidio, porque pues evidentemente sí había elementos que podían generar dudas. El problema es que una cosa es sospechar y otra muy distinta es acusar penalmente. Y el tema es que la Fiscalía decidió imputar un homicidio agravado en coautoría impropia, que pues es una teoría bastante exigente. Y eso implicaba probar que Laura Moreno tenía un acuerdo con los supuestos autores materiales, que pues había una división de funciones y que su aporte fue esencial pues para la muerte de Luis Andrés. El problema es que la Corte dice que la Fiscalía no tenía claro quiénes eran esos autores, cómo ocurrió el supuesto homicidio, cuál era el móvil, ni cómo se habría dado ese acuerdo. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a plantear eso si uno ni siquiera tiene, por ejemplo, el móvil? ¿Me hago Y es entender? precisamente de ese momento en el que la Corte parte para hacer una crítica a la importante diferenciación entre hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores. Porque desde ese momento, desde que el fiscal en primera instancia no logra hacer esa diferenciación y determinar los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se va a imputar un tipo penal, pues ya surgen un sinfín de errores, tanto en el núcleo fáctico como con posterioridad en el núcleo jurídico, y por lo tanto, como decía Camilo, ni siquiera saben qué tienen que probar, porque se encargaron fue de hacer una infinidad de hipótesis que no probaron ninguna, y por lo tanto, pues fue el resultado que conllevó. Siguiendo pues con lo que viene diciendo Santiago, y esto es algo que me gusta recordar porque es una conferencia en la que estuvimos los tres. Nosotros estuvimos que fue hace como unos años, en la Como conferencia sí, como del doctor Jesse Reyes, aquí en Cúcuta, en el Palacio de Justicia,
en el cual hablaba de la teoría del caso, que se conecta mucho con lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es que la teoría del caso determina todo lo que va a pasar a lo largo del proceso del primer momento. Es decir, todo error que cometía la fiscalía desde el primer momento iba a impregnar lo que pasó en el resto del proceso, como pasó aquí. Desde el principio tuvieron un error a la hora de adecuar el delito. Dijeron coautoría impropia, luego lo cambiaron. Y también me gusta hacer mención al del tema de los hechos indicadores y los hechos jurídicamente, decía Santiago, porque hay un ejemplo bastante claro. El ejemplo bastante claro de esto es el tema de las contradicciones que tuvo Laura Mora en sus testimonios. ¿Por qué? La fiscalía, ¿qué dijo? Dijeron, esto es una muestra irrefutable de que ella actuó como coautora impropia porque estaba ayudando a distraer a las autoridades. Lo Lo catalogaron como un hecho jurídicamente relevante es cuando relevante. simplemente era un hecho, un indicador, un hecho indicador. Claro, claro, porque de pronto es importante saber diferenciar que hecho indicador es simplemente algo que hace más o menos probable que haya pasado al hecho jurídicamente relevante. Es simplemente, Eso. es un indicio. Y la fiscalía, o sea, comete ese error de decir, no, con esto lo pruebo y con esto va a ser suficiente para que Laura Moreno sea condenada. Sí, no, total. Igual hay una diferenciación muy grande entre el hecho indicador y el hecho jurídicamente relevante. Es pertinente en este momento hacer la claridad. Y el hecho jurídicamente relevante se diferencia del hecho indicador en que este hecho jurídicamente relevante tiene que subsumirse en la descripción típica. En este caso, el delito de homicidio, ya sea por su aporte esencial que estaba dando, pero pues tenía que probar esa coautoría y pues esa ejecución de ese aporte esencial que se le pretendía endilgar a Laura Moreno. Dentro de tantas discusiones y tantos errores que surgen por parte de la Fiscalía, también podemos decir el tema de el error del principio de congruencia que no se podía vulnerar y en razón de ello es que la Corte Suprema de Justicia, en un trabajo muy juicioso, prioriza garantías procesales sobre instituciones incriminatorias como la que hizo partiendo de un hecho indicador, la Fiscalía. Eh, Cosa que debe ser así porque debemos tener un sistema procesal penal que sea garantista con el individuo. Esto es un tema interesante, el tema que habla Santiago sobre la primacía de la garantía procesal. ¿Por qué? Porque eso es una opinión que creo que ellos saben bastante, que yo tengo con eso. Se puede analizar desde dos. Se puede analizar desde una óptica del derecho procesal, en el cual la sentencia es impresionante, porque es un refuerzo jurisprudencial de que el debido proceso, el indubio pro reo, el principio de congruencia son cosas inalienables y que no tienen ningún tipo de discusión, como efectivamente fue el resultado de este proceso. Sin embargo, la sentencia tiene otra cara, que generalmente no es vista por muchas personas, que es el efecto social de la misma. Esa sentencia tiene un efecto social bastante grande en Colombia. ¿Por qué? Porque ese es un caso que lógicamente tuvo gran incidencia nacional. Y sin embargo, la resolución de este nos deja con una sensación bastante agridulce en el sentido de, bueno, se respetó lo que jurídicamente tocaba hacer. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía deja bastantes dudas en cuanto a, ¿realmente esto es lo que tendría que haber sucedido si se hubiese hecho una actuación diligente? ¿De verdad esta actuación de la Fiscalía representa el actuar de un ente que tendría que prosperar por los fines de la pena, que como bien, pues de pronto no está en el Código Penal, pero es que hay que ser realista, la pena tiene unos fines que de pronto son intrínsecos, que no están en el Código Penal como tal, pero la pena como mínimo tiene que proyectar una sensación de seguridad para la comunidad, tiene que dar una sensación de que, hey, si pasan ese tipo de casos, puede que lo resuelvan como, como absolución o condena, pero tiene que haber un motivo de por qué, no puede ser simplemente porque, hey, no supimos qué pasó. ¿Qué es lo que sucede, precisamente sucede en este caso? Si hubiese sido el caso una resolución por un argumento jurídico, un debate probatorio impresionante, uno dice, bueno, no pasa nada. Pero en un caso en el que básicamente lo que se muestra a lo largo de la sentencia, que es un fallo de la fiscalía, da como mínimo bastantes dudas por parte de la opinión pública acerca de la efectividad del poder punitivo del Estado en muchas de sus vertientes. No sé de pronto qué piensan al respecto de eso. Sí, no, yo creo que lo más importante no solamente, digamos, que sea un tema de una exposición a nivel nacional, sino que también es un tema que, pues bueno, la mala construcción del caso no solamente afectó, como digo, a la gente que estaba viendo el caso, sino que también afectó a Laura Moreno como procesada, sino que también pues a la familia de Colmenares, a las víctimas, porque pues la fiscalía generó una expectativa que no se había descubierto una coautoría del homicidio. eh,
Porque en mi opinión la fiscalía terminó inflando el caso jurídicamente porque quizás tenía elementos para investigar un falso testimonio, un encubrimiento o alguna forma de omisión, pero es que si uno acusa por homicidio agravado, uno tiene que probar un homicidio agravado. Aquí uno no puede tenerse en un punto medio y el problema es que eso no se logró. Ese es Y uno de los, sí, perdón que lo interrumpa, es uno de los debates o problemas jurídicos, sociojurídicos que surgen en estos casos de connotación nacional o connotación pública en general. La fiscalía, tratando de llenar esa expectativa de la sociedad, imputa, digamos, algo que finalmente no puede probar. La Corte Suprema de Justicia dijo dentro de esta sentencia que de pronto cabía la posibilidad de un homicidio, de una omisión al socorro, perdón, de una omisión al socorro, que era como la tesis más fuerte en virtud de lo que se tenía como evidencia o como elemento material probatorio. Lo que hace es inflar el caso de manera tal que después no cumple esas expectativas y no simplemente afecta a las víctimas con esa insatisfacción de administración de justicia, sino que deja a toda la sociedad en general ese sinsabor de verdad puedo confiar en la administración de justicia en ese país. Después nos preguntamos por qué los índices de denuncia en un país como este son tan bajos, a pesar de que la criminalidad es súper alta. Son cuestionamientos que surgen alrededor de este tipo de fallos y pues son cosas que queremos sembrar en ustedes como oyentes o espectadores. De igual manera, pues conectando con esto que dice Santiago de las dudas que obviamente deja la Administración de Justicia, también hay que pensar en las víctimas, hay que pensar en la familia de Luis Colmenares, hay que pensar en los derechos de las víctimas a la verdad. ¿Ustedes creen o consideran de verdad que un derecho a la verdad de las víctimas con una sentencia en la que dice no, no sabemos, no se puede resolver y gran parte de la culpa de eso es porque la Fiscalía no supo qué hacer desde el principio? No, eso es una clara vulneración a esos derechos ante un actuar tan pobre por parte de una entidad que tendría que actuar de una manera mucho más diligente. Es bastante lamentable que un caso de esto se resuelva de esta manera, la verdad. claro, es que realmente si uno lo mira es una tragedia en todo sentido, porque no hay condena, tampoco hay una verdad clara y también queda una sensación en general en la sociedad de que pues hay frustración porque no hay ningún culpable, no hay ninguna persona responsable y simplemente es como que se lavan las manos en que la fiscalía no hizo bien su trabajo. Un caso que sucedió ya hace 16 años, porque ese es el tema. No fue un caso de ayer, es un caso de 16 años. Claro, 16 años en un montón de errores constantes por parte de la Fiscalía, que de hecho, ahora que me acuerdo de lo que venía diciendo Santiago de la imputación obviamente de la omisión al socorro y todo ese tipo de delitos y el tema del homicidio agravado también, ¿saben? Algo que yo recuerdo que habíamos conversado es que incluso a lo largo de la sentencia hay un momento en el que la Corte dice, bueno, vamos a tratar de arreglar lo que están diciendo toda esta gente y vamos a decir qué podríamos imputarles. En el caso de Laura Moreno, lo máximo que podrían haber hecho, y creo que lo había mencionado Camilo, es el tema del encubrimiento, que creo que en ningún momento lo plantea siquiera la Fiscalía. Es un escenario imaginario de estudio por parte de la Corte, que dice, bueno, vamos a ver en qué me cuadraría todo esto. En un encubrimiento puede llegar a ser, por lo que tengo, podría llegar a ser. Sin embargo, la Fiscalía nunca lo planteó. O sea, gastaron tanto tiempo en ese populismo punitivo de decir, bueno, vamos a imputar un homicidio agravado para que tengamos una retribución y se perdieron oportunidades para poder llegar a imputar delitos que realmente tuvieran más coherencia con los elementos materiales probatorios que habían en ese momento. Es decir, por la búsqueda de una alta pena y por búsqueda de una aprobación social, que realmente es lo que da la sensación que buscaba la Fiscalía con este caso, se perdieron oportunidades de verdad de haber dado acceso a la justicia mediante otro tipo de delitos que igualmente podían haber sido más coherentes que lo que ellos estaban planteando. Y bueno, no sé si creo que queda algo más dicho, algo más por decir sobre este caso, la verdad. ¿Alguno de mis dos compañeros de pronto? La mala No, para la pues fiscalía. esa es la conclusión básicamente, esa es la Sí. conclusión. Una deficiencia Y, absoluta y una crítica jurídica, dogmática, procesal, de que hay que ser más expeditos y tratar de no ir por lo más, sino por lo que puedo probar. Esa es la conclusión para darle, digamos, de alguna manera satisfacción a las víctimas. y ya habiendo dicho esto, pues claramente ya es momento de despedir obviamente el video. Que haya sido una experiencia pues gratificante para nosotros, creo que lo fue. Este canal y este podcast, con esto es una experiencia que ha sido complicada, o creo que ha sido complicado desde el punto de vista técnico y de preparación de todo esto, pero que al final y al cabo es un comienzo, ¿no?
que lógicamente vamos a tener más contenido de este tipo, más sentencias que demuestren actuales poco diligentes por parte de la Fiscalía, porque esos hay por montones en Colombia, y pues que lógicamente bus- buscamos pues el mayor apoyo posible, lógicamente también con ideas, sobre todo, si bien como decimos, tenemos algunas ideas de cosas que queremos hacer, también se aceptan sugerencias, ¿no? Temas que de pronto quieran que se les expliquen, eh, videos, por lo que digo, más dinámicos, pues con temas sugeridos por la gente que lo vea y todo eso. Entonces, pues creo que básicamente sería eso y pues recordar que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales que vamos a crear a partir de este canal. Entonces, yo por mi parte me despido, no sé si hay algo más que quieran decir mis compañeros. Igualmente, en el mismo sentido, me despido. Gracias a todos los niños.